Mensaje directo. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mensaje Directo, donde estaremos hablando de conectividad, movilidad y transporte. Bueno, y desde la academia queremos conversar y abordar estas temáticas y es por esto que estamos con Alejandro Tudela, ingeniero en tránsito. ¿Cómo está? Buenas noches. Y lo acompaña también Iván Cartes, quien es doctor en urbanismo y también es miembro de la COR Biobío. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Partimos con la coyuntura. Lunes 6 de marzo, aunque se había anunciado que quizás era para el 13 el inicio formal, finalmente todo se mueve para el lunes, superlunes como lo denominan algunos. ¿Cómo ha sido también y cuál es su experiencia frente a este tema? ¿Cómo lo vivieron? Partamos por eso. ¿Tuvieron problemas acá en la región del Biobío? Quizás para ir a dejar a los hijos, hijas. ¿Cómo fue la situación? Bueno, en mi caso en particular, y parece en el caso de Iván también, tomo una muestra sesgada porque yo vivo muy cerca de mi trabajo, de hecho camino al trabajo. Pero si uno comparte experiencias con otras personas, ciertamente no fue un día sencillo. Hubo gente que normalmente en un viaje de media hora tomó hora y media de desplazamiento. En parte producto del aumento del flujo, en parte producto de algunas acciones de intervención en el espacio público que todavía están vigentes y eso generó demora en la circulación. ¿Y en su caso? Mi caso, yo soy presidente de la Junta de Vecinos número 29, que es Lopequén, en la subida de Lopequén. Y nosotros teníamos un plan de contingencia con la municipalidad, la dirección del tránsito de la municipalidad, la policía y la directora de la Escuela España, que obviamente habíamos hecho un piloto el día viernes, pero el día lunes fue un desastre. Y precisamente por los múltiples factores que los apoderados o los usuarios del mismo barrio se encontraron con que las vías tenían un solo sentido y efectivamente causó un caos matinal. Yo diría que el plan de contingencia tiene que tener un momento de rodaje y tenemos que acostumbrarnos a una nueva normativa y a un nuevo uso del espacio público. Las calles son bienes nacionales de uso público y no podemos acostumbrarnos a que van a funcionar estrictamente en función de los usuarios. Los usuarios hay que normarlos, hay que programar horarios, hay que intentar, como se ha hecho en Santiago, la reversibilidad de la dirección de las calles dependiendo de los horarios punta, y los usuarios tienen que entender, integrarse y respetar estas nuevas normativas que van en función directa de un mejor flujo y de alcanzar las metas que todos necesitan en función de sus tiempos. Bueno, y en este sentido, ya que trajimos aquí a colación el tema del plan de contingencia, son 55 medidas que obviamente ocurren debido a lo que pasó con el puente ferroviario, que también dejó inconexo no solo al puerto de Coronel, sino que también a la gran parte de la población que transita a diario por el Biotren. Estas medidas, en su expertise, si bien ya lo señaló que hay que tener un tiempo de adaptación, pero con lo que está ocurriendo actualmente, la situación también de los incendios forestales, ¿ha sido correcta o requería un poco más de tiempo de marcha blanca? A ver, cualquier intervención no puede partir de un día para otro. Hay que hacer una prueba inicial, ver los antecedentes que están en la mesa, en base a ello decidir qué es lo más apropiado. Si uno revisa las medidas que propuso la autoridad, van en la dirección apropiada, básicamente prever el caos en la medida de lo posible. Pero yo siento que aquí una cosa relevante son los usuarios, un poco lo que dice Iván, ¿no? Sí. La gente tiende, y cada vez más, a no ser solidaria con el otro, con la otra. Así que cada cual dice, voy en mi vehículo y yo tengo prioridad y me importa nada el que está a mi costado. Si uno va a la esquina, un caso puntual, pero va a la esquina de Ongolmo con Víctor Lamas, por ejemplo, donde están las obras, ya llevan casi 2 meses, de cambio de carpeta, la gente que viene por Víctor Lamas cuando llega a esa esquina básicamente y viene por la segunda pista, la pista del medio básicamente, pasa con el vehículo y se olvida que puede haber alguien que está en la vía principal que tiene derecho a vía, le da lo mismo.
Y yo creo que ese problema lo observamos en la conducta de los choferes y conductoras también, cómo la gente usa el espacio público. Aquí en el campus uno ve la platabanda llena de vehículos, ¿ok? Y no solamente acá, uno va a carrera a observar lo mismo, va al centro a observar lo mismo. Hay problemas de fiscalización, ciertamente, y pareciera que lo que tenemos que hacer aquí es zanahoria y garrote. Básicamente fiscalizar más y fiscalizar caro, porque la conducta, por lo visto, no está acompañando los problemas que tenemos. Y en este sentido, Iván, con respecto también a la planificación de la ciudad, en diversos puntos, como bien lo señala también aquí el profesor Alejandro, han habido arreglos en diferentes puntos de la ciudad, justo cuando se enmarca en este plan de contingencia, cuando también tiene relación con lo que sucede con este retorno a clases, esta vuelta masiva a la rutina. ¿Está bien planificada la ciudad? ¿Está bien planificado realizar estos arreglos en este momento? O sea, siendo muy honesto, yo creo que aquí hay un factor contingente. Fíjate que venía mirando por la magia de Internet y el año pasado el parque automotriz en Chile creció un 9,2%. Comparativamente con el año 2020. O sea, nosotros le estamos agregando un 10% de vehículos privados a las vías, y las vías tienen la misma dimensión y soportan la misma cantidad de flujo en las horas puntas. Por lo tanto, por ejemplo, un caso como la ruta 160 con la vía costera y la vía Piedemonte, si nosotros aumentamos en 3 años el 30%, va a colapsar igual. O sea, las alternativas no van a existir. Por lo tanto, habría que pensar cuáles son las formas de mitigación y cómo, por ejemplo, dejar los autos, no de usarlos, pero, por ejemplo, el auto compartido, que es una política que hace décadas que existe en Europa. Y yo trabajo en la Universidad del Biobío, soy director del Departamento de Planificación y Diseño Urbano. Y todos vamos en un solo auto. Y entre medio nos hemos acostumbrado a los cambios estructurales que están teniendo el par vial Novoa Collao. Y ha funcionado bien porque la empresa constructora ha programado las diferentes bandas y va por tramos. Pero eso requiere un tiempo de educación. Por el otro lado, el sistema de car sharing, que es decir, que tú no tienes auto y programas tus viajes al centro compartiendo un auto con otras personas y los puedes ir a buscar a lugares como los estacionamientos públicos pagados, y con una tarjeta tú activas el momento en que lo sacas y después con la misma tarjeta digital tú lo entregas en otro punto en el centro y para volver haces lo mismo, pero no estás usando un automóvil para un solo individuo. Entonces yo creo que aquí hay múltiples factores que tienen que ser repensados desde el punto de vista más del usuario que desde el punto de vista del transporte o de la conectividad o de las formas como nosotros actuamos dentro de la ciudad. Y el usuario es sumamente importante en este momento de cambio global climático, con las emisiones de dióxido de carbono, con la contaminación atmosférica, las partículas en suspensión. En Santiago la gente sigue haciendo deporte cuando están con restricción vehicular. La fricción espacial, el deterioro de las vías, la reposición de las carpetas, etcétera, es un impacto monstruoso que nosotros tenemos que empezar a pensar diametralmente opuesto a la actividad que estamos realizando hoy día. Yo aprendí de los ingenieros de transporte que el mejor viaje es el que no se hace en la ciudad, porque tú estás produciendo impacto cero. Entonces, por ejemplo, cuando nos ocurrió la pandemia, se acuñó el término de antropausa. La humanidad entró en pausa. La gente vivía en los barrios, iba a comprar al almacén de la esquina y los autos se movilizaban muy poco. Volvieron los pumas a Vitacura, los cóndores se paraban en los edificios en Santiago, había más peces en los canales de Venecia, pero era porque el impacto humano había disminuido. Entonces, si nosotros repensamos la ciudad desde el punto de vista multimodal de transporte, por ejemplo, y las formas en cómo nosotros tenemos que utilizar más eficientemente los pocos y escasos recursos que tenemos en los países subdesarrollados, las cosas pueden mejorar sustancialmente. Alejandro, y en este sentido, aumento del parque automotriz, quizás el auto compartido puede ser una medida, pero desde el gobierno lo que propusieron al menos fue fomentar el uso de la utilidad pública, es decir, transporte, microbuses, Vivotren acá en la región del Biobío, incluso segregar con vía exclusiva por sobre los puentes y que ya comenzó con marcha blanca. ¿Cree usted que esta era la medida, considerando la calidad del transporte y la experiencia que tiene el usuario en estos transportes acá en la región del Biobío? No vieron mal lo que dijo Iván. Un bus es un auto grande compartido, de hecho tiene esa gracia. Un autobús de calidad, porque eso es lo importante,
requerimos transporte público de calidad. Ocupan menos espacio o consumen menos recursos que un automóvil particular. Los sistemas de car sharing o auto compartido o algo similar en realidad tienen un problema, y es que están sujetos a la cultura. En nuestra cultura la desconfianza, donde cada vez desconfiamos más de la gente, la experiencia dice que probablemente no voy a compartir mi vehículo con alguien que no conozco. Lo que sí ha funcionado son sistemas en vecindario, por ejemplo. La gente se pone de acuerdo en el vecindario y una persona en el vecindario traslada a los hijos o a la hija o a quien sea, ponte a los lugares de estudio y trabajo. Pero en nuestra cultura de desconfianza ya instalada hace rato, probablemente no funcionen, salvo con el vecino o la vecina de quien podría conocer. Y en esa misma dirección, por lo tanto, lo que ha hecho la autoridad, que es promover el uso de buses, el uso del videotren. Ahora esta coyuntura del puente, lamentablemente nos tocó ahora, pero ciertamente dar prioridad a los buses en el puente Yacuelén, ciertamente es una buena medida. Si uno analiza las cifras de ayer en la mañana, al menos, si uno medía flujos vehiculares, ponte el 90% eran autos, 10% buses, pero si medía gente, que es lo que interesa, que es mover las personas más que los vehículos, eran un 60% de personas en bus y un 40% en auto. Entonces, ciertamente por ahí va la dirección. Pero, y en su expertise, en el ámbito de los transportes, sobre todo, por ejemplo, con lo que sucede debido a esta falta de buses que se hablan mucho las personas, bueno, nosotros también que estamos en la región del Biobío y que nos movilizamos, también estamos sujetos a esta restricción vehicular. Recordemos que todos los vehículos tienen al menos un día de restricción, entonces de alguna u otra forma estamos obligados a tomar el transporte público. Un transporte público que ha sido evaluado negativamente por las personas durante mucho tiempo. ¿Cómo lo evalúa usted en el sentido de transporte? Ya voy a preguntar en el sentido de la experiencia del usuario. Hay una encuesta que hace el Ministerio de Transporte donde evalúa a nivel nacional el sistema de transporte público en todas las ciudades. Y en el Gran Concepción, a nivel nacional, el transporte público es bien evaluado, entre comillas. ¿Ya? Sí. No digo que tenga un 7, pero está mejor evaluado que en otras ciudades, ciertamente. Si uno va a Chillán, va a Talca, incluso va al Valparaíso, nuestra calidad de servicio es mucho mejor. Tanto en máquinas, las máquinas son medianamente nuevas porque han usado bien la ley que hubo en su momento para recambio de maquinaria, pero también porque hubo prepandemia, estaban bastante bien motivados los gremios para avanzar en la mejora del sistema en tecnología, etc. El tema de los horarios es un tema complicado porque es una secuela de la pandemia. En alguna parte quedan los choferes, en alguna parte están las máquinas. Y lo que tenemos ahora es falencia de servicios fines de semana y después de las 7 de la tarde. Sí. Ahora, lo que uno puede hacer, y probablemente las empresas van a tener que hacer, es adecuar los horarios a esa realidad. Mientras la autoridad logra reponer en alguna medida la flota que había antes de pandemia, que eran 2.000 vehículos. Y con una frecuencia mejor controlada. Ahora hay toda una discusión con los GPS de las máquinas, que los contratos son antiguos, uno no puede mirar los GPS en tiempo real. Esperamos que eso cambie, que las nuevas licitaciones permitan que la autoridad, y no solo ellos, sino que la academia también tenga acceso a los datos, porque hay mucha información que se puede usar para mejorar la gestión del transporte público mayor y menor. Y en este sentido también hay un plan de movilidad para 2050 que justamente toma un tema de las emisiones de carbono, todo lo que tiene relación con la electromovilidad que va a llegar en un futuro, que ya para 2040 al menos se espera que no hay más venta de autos que funcionen con combustibles fósiles. Y en este sentido, ¿qué es lo que sucedió con estos buses eléctricos que iban a llegar, que iban a mejorar la experiencia del usuario? También, por ejemplo, la comparación entre los taxibuses con el videotren. ¿Cómo es la experiencia del usuario y cómo se evalúa desde su área de expertise? Yo creo que hay noticias buenas y malas. Las noticias buenas son, por ejemplo, que todos los vehículos que tienen electromovilidad tienen liberada su patente hasta el 2025. Y esa es una forma específica de disminuir la contaminación, el impacto ambiental, las emisiones de dióxido de carbono, que es a mí fundamentalmente lo que más me importa, porque al final si atrofiamos el planeta sencillamente se nos acaba el espacio donde vamos a vivir. Tú mencionabas el caso, por ejemplo, de los incendios forestales. En el caso de los incendios forestales, todas las vías o los caminos públicos, las carreteras, son fundamentalmente vías de evacuación. Y si están cortadas, pues ya sea por un incendio o por derrumbe de árboles que se han precipitado sobre la calzada, no hay por dónde escapar también. Entonces yo diría que hay que, por un lado, mitigar el efecto del transporte y la movilidad dentro de la ciudad, y por el otro repensar los medios de transporte.
Yo verdaderamente lamento que la promesa de los buses eléctricos no se haya hecho una realidad. Yo tomaba cuando estudiaba en la universidad la micro Pedro Valdivia Puchacay y hoy día es exactamente la misma liebre, nosotros le decíamos, ¿no? Y en realidad las emisiones, el material particulado es exactamente el mismo, entonces efectivamente no había mucha mejoría. Ahora también, por ejemplo, pensando en la estructura geográfica que tiene Chile, nosotros lo que deberíamos hacer es hacer correr un tren central de Arica hasta Puerto Montt y tener buses de acercamiento desde la cordillera y el mar hacia esta es columna vertebral. Pero tanto en Santiago como en Concepción, todos los medios de transporte tienen que pasar por el centro de Santiago, por la comuna de Santiago y en el caso nuestro por la comuna de Concepción. Y eso significa un impacto ambiental pero grotesco, porque el que va a Hualpeno, a Talcahuano, desde Chiguayante o Hualqui, pasa por el centro de Concepción, no teniendo específicamente que hacerlo. Entonces yo creo que todos esos efectos y las causas y efectos tienen que ser medidas, mitigadas y repensadas desde el punto de vista del mejor servicio, pero también del estímulo en cómo la persona se engancha en el transporte público. Porque hoy por hoy utilizar el automóvil es lo mismo que cuando los gángsters cometían suicidio con un X a través de una mafia o un mafioso y le colocaban un tubo al tubo de escape y se lo colocaban adentro del automóvil. Nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo a nivel planetario, porque las emisiones son a nivel global. Y en este sentido, por ejemplo, ya usted lo señalaba, todos los transportes se tienen que pasar sí o sí, o al menos la mayoría, por la ciudad y la comuna de Concepción. Camiones son parte diario de la rutina, al menos del Gran Concepción, en San Pedro de la Paz, por ejemplo, en Concepción hace unos años atrás ocurría en Talcahuano con las pesqueras. ¿Qué es lo que sucede con estos proyectos también que buscan al menos evitar el transcurso de camiones que conviven diariamente con automovilistas, con transporte público? ¿Cómo se vaticina también el futuro de esto que se ha incrementado también producto del cese del puente ferroviario, Alejandro? A ver, solo quisiera acotar algo que dijo Iván. La electromovilidad es un tema favorable, pero un automóvil eléctrico o con fósil es automóvil igual congestiona. Entonces lo que hay que hacer es, aquí las soluciones no son solo uno en todo caso, son un conjunto de soluciones y eso pasa por promover la electromovilidad en todos los modos de transporte, incluidos los buses de buen estándar, controlar mejor el uso del automóvil y eso incluye incluso algo que mucha gente reniega, que es cobrar por el uso de las vías, que es un bien escaso al final del día. Pero es un tema que hay que analizarlo adecuadamente. Cuando se pensó o se mencionó el punto ¿Una especie de industrial, tag para la comuna de Concepción? En gestión de demanda, una forma de gestionar demanda es cobrar por el uso. Así como a uno le cobran por el uso de la luz, cuando consume más paga más, aquí una cosa parecida. A la medida que yo use en periodo de congestión una vía que está saturada, me cobran por el uso de aquello. Ahora, para hacer eso, tengo que tener un buen servicio de transporte público. O sea, y ese es el famoso garrote y zanahoria, ¿no? Sí. El garrote es que te cobro, la zanahoria es que te doy un sistema de calidad. Pero bueno, volviendo a tu pregunta original, no podemos olvidar que nuestra región, y particularmente la Gran Concepción, su actividad económica principal es la portuaria, más la productiva a nivel industrial. Por lo tanto, cuando la gente critica el transporte público de carga, poco menos que dice esta cosa es nociva para la ciudad, en realidad está aportando al desarrollo económico y eso genera trabajo, etc. Lo que sí hay que hacer es promover que esa carga se mueva por vías que afecten poco a la comunidad, y por modos que sean más amigables. Y aquí volvemos a lo que decía Iván, que es, por ejemplo, mover la carga por ferrocarril. Cuando uno compara lo que hacen otros países, realmente es medio odiosa la comparación. Estamos en Chile, no en Finlandia. Pero ciertamente la integración camión con tren es factible. Tengo zonas de acopio y la idea es minimizar el tránsito de vehículos, cualquier tipo, hacia los puertos, por ejemplo. Y eso lo podría lograr con una adecuada integración bus-tren, o sea, camión-tren, por ejemplo, en zonas de acopio de carga, transferencia, consolidación. Y con eso, por una parte, somos más eficientes en consumo de energía, más eficientes en uso del espacio, ciudades más seguras y más amigables. Y con respecto también a la planificación de la ciudad a futuro, hay diversas estrategias que se están realizando, se están llevando a cabo, sobre todo con esto de una ciudad más ecológica, pero también en escala humana, que tome en consideración a lo que tiene relación con la vida del ser humano dentro de la urbe, dentro de la ciudad y en consciente con el ecosistema. Dentro de su expertise, ¿cómo se ve, se vaticina también el futuro de la región del Biobío, considerando que muchos proyectos han tenido y se han visto en pausa debido a los humedales y todo el riesgo ecológico
ecológico que puede ocurrir si se edifica o se realiza un proyecto en ciertos sectores de la región? Mira, a mí el año pasado me invitaron al Congreso de Futuro que se celebró acá en la biblioteca de la Universidad de Concepción. Y yo hice una declaración pública en que dije que el gran desafío de las ciudades es el acercamiento y la convivencia con la naturaleza en el futuro y ahora. Es decir, cómo nosotros nos relacionamos adecuadamente con la cuenca hidrográfica del Biobío, con los bosques nativos, con los parques, con los sistemas de los acuíferos naturales. Concepción es un mapa completo de lagunas, ríos, esteros que van nutriendo adecuadamente la cuenca y que nos alimentan y tienen múltiples relaciones con otras ecologías escalares. Por lo tanto, habría que, en el fondo, el verdadero desafío tanto de la urbe como espacio construido, como la masa social que la habita y que produce estos cambios, es la adecuada convivencia con la naturaleza, porque nosotros lo que estamos haciendo, con lo que estamos discutiendo aquí en la mesa, es impactar cada vez más el medio natural. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que revertir ese impacto. Y de esa manera es la única forma en que nosotros nos podemos acercar a las metas. El secretario nacional de las Naciones Unidas ya declaró que nos íbamos a pasar de 2,6 grados en el recalentamiento global. Y esas cifras van por muy lejos de las que nos habían prometido incluso los G8. Entonces habría que pensar de qué manera nosotros vamos a mitigar esos impactos. Se habló mucho durante la pandemia de los barrios de 15 minutos, que en el fondo son unidades autocontenidas que tienen equipamiento y servicios y que nosotros las habilitamos porque teníamos restricciones de movilidad. Entonces, no solamente se trata de lo que tú vas a hacer al centro o de cómo te abasteces cuando vas a un supermercado, cuántas veces tienes que ir al supermercado. Se te acabó el azúcar, se te acabó la mantequilla y volviste al supermercado. Lo que tú deberías hacer es una lista y así formar un hábito de consumo coherente y eficiente e ir una sola vez al supermercado. Por el otro lado están todos los sistemas que habilitamos también para la pandemia de delivery o de acercamiento de productos que precisamente disminuyen el impacto ambiental, porque somos 50 los que andamos, en vez de andar uno solo que reparte, es mucho menos, y si le reparte a 3 en un recorrido es mucho menor también. Pero todos esos modos tienen que ser pensados, comunicados y adecuados específicamente con la población que nosotros habitamos, convivimos como ciudadanos comunes. Yo soy arquitecto, tengo un doctorado, pero eso no significa que yo tenga un derecho superior a un ciudadano común, a un gaffiter o un pintor, que tiene también su necesidad de movilidad en el espacio. En el Observatorio Metropolitano de Gran Concepción nosotros medimos segregación. Los indicadores de segregación no son muy buenos porque hay segregación social, segregación económica, pero también hay segregación espacial porque el transporte no llega a algunos barrios específicos de la intercomuna. Y esa es la peor, porque en el fondo el pobre señor que vive a 10 cuadras de una línea estructural de transporte público, en el entremedio se va a mojar por el mal clima, lo pueden asaltar, se puede caer por el mal estado de las veredas, etcétera. Entonces hay efectivamente segregación por transporte. Esos son los malos datos, pero yo diría que las políticas remediales son las mejores y esos son los buenos datos, las buenas noticias. Bueno, y culminamos este primer bloque de mensaje directo. Tenemos que despedir a Iván Cartes, doctor en urbanismo, miembro de Corvi Biobío, debido a que tiene un compromiso, pero vamos a continuar a la vuelta de la siguiente pausa conversando acerca de transporte y movilidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Juli, hija, ¿te mandaron tarea? Esta vuelta a clases, cualquier excusa para usar Mundo se celebra. Cámbiate a la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica desde solo 14,990 pesos en tumundo.cl o llamando al 600 9100 900. Mundo, tecnología al alcance de todos.
Esperando estén llevando una excelente tarde. Soy Constanza Sarquís y hoy quiero dejarles la invitación para que nos acompañen en una nueva teleentrevista. Mañana, el día donde conmemoramos justamente el Día Internacional de la Mujer, pero también queremos hablar de innovación, de emprendimiento junto a Gearbox UDEC. Te espero. Cada jornada desde muy temprano, trabajamos para mostrarte lo que ocurre en la región del Biobío. Y lo hacemos en diferentes horarios, con equipos en terreno, recolectando datos de primera fuente, porque Noticias es aquella que importa a todas y todos. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Y regresamos con este mensaje directo. Continuamos con Alejandro Tudela, ingeniero en tránsito, para pasar a un tema más que ha sido la coyuntura este último tiempo, incendios forestales que se iniciaron el pasado 2 de febrero y que ha generado diversos problemas. Uno de ellos es la conectividad con los sectores rurales. Caminos que aún siguen sin pavimentarse, que son de escaso acceso para las personas y que han generado problemas tanto en el trabajo, en el combate contra los incendios forestales, como también para poder hacer llegar tipos de ayudas, camiones aljibe, todo lo que ha sido y ha afectado a estos sectores rurales, se ha debido también que pasar por estos caminos que han tenido complicaciones. A ver, hay que caer en otro ámbito que el rural, que es tuición de otro ministerio, ¿okay? Obras públicas esencialmente. Y en ese caso en específico lo que nos pasa es que hay cierta metodología orientada a determinar si un camino es pavimentable o no y con qué tipo de solución se va a enfrentar. La coyuntura nos llevó a tener que usar caminos que probablemente en el pasado usaban muy poco y que ahora estaban con un estándar no apropiado. Pero bueno, eso muestra que probablemente a futuro tengamos que estar más preocupados acerca del estado de la vialidad alternativa en caso que falle la primaria. Usualmente uno habla de redundancia en las vías. Básicamente, si una vía se cierra, tengo una vía alternativa, quizás con el estándar del original, pero al menos que permite fluidez y conectividad. Y es una cosa que la autoridad tendrá que evaluar en base a la evidencia que tiene ahora por lo que ocurrió. Y específicamente con relación a las catástrofes naturales, a estos desastres naturales que terminan afectando a la sociedad en sí, en tránsito, en vía, en movilidad. Lo vimos, por ejemplo, cuando fue el terremoto, diversas calles sufrieron daños, el puente también que sufrió daños. Bueno, todos lo recordarán. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo se ha trabajado también con respecto ya a estos 13 años del terremoto, pero también con desastres naturales que se repiten acá en la región del Biobío? A ver, Chile es un país de desastres naturales, así que es una cosa estar preparados donde estemos viviendo, ¿no? Como te decía, la redundancia es clave. Ahora, en el caso de un evento catastrófico, en realidad lo que hay que cambiar son las actividades, un poco lo que hablamos delante. La dinámica de los viajes tiene que cambiar en el evento de un desastre, porque lo que hay que hacer es asegurarnos que aquello que es realmente esencial se movilice. ¿Okay? El movimiento de bienes, de servicios en algunos casos también, de personas para algún tipo de tareas.
pero eso ciertamente está sujeto a la coyuntura. Pero en el caso de desastres, en que falle la vialidad, ya sea la urbana o la rural, lo único que va quedando es priorice los viajes, organícelos y busque aquellas actividades que realmente son necesarias. Aquello que no es perentorio, déjelo en latencia por un momento. Quisiera volver al tema de los incendios, porque yo creo que el problema que se nos viene ahora es la erosión y los derrumbes. Bueno, viene abril, que ya no es aguas mil, lloverá cuando llueva. Lamentablemente ahora llueve más intenso, un poco lo que decía delante Iván respecto al cambio climático. Y producto de aquello, lo más probable es que, claro, ahora tenga las vías despejadas, pero si no me preocupo de los taludes, de las laderas o la zona o la masa de tierra que está vecina a una vía, probablemente lo que nos puede pasar es que llegue la lluvia y ante un evento de alta intensidad tengamos derrumbe y nuevamente las vías cortadas. De hecho, lo que uno observa ahora en la ruta de la madera básicamente es la tala de árboles que está en la orilla de la plantación. Si uno mira la ruta del Itata o la ruta que va hacia Coelemu o incluso Cabrero, hay zonas donde aún tenemos árboles que están quemados, donde no hay cobertura vegetal, que es lo peor de todo, y que puede implicar una situación de corte de vía con la consecuencia para la persona y económica del caso. Y en este sentido es necesario generar un espacio o algunos metros metros, kilómetros entre las plantaciones forestales y las viviendas o vías de transportes. A ver, hay la famosa faja de seguridad, es un tema que está hace mucho tiempo. De hecho, la empresa eléctrica lo hace con sus redes, por ejemplo, están obligadas por ley. Probablemente aquí la autoridad va a tener que evaluar adecuadamente si la normativa vigente respecto a zona o franja de seguridad es la apropiada. Aquí el viento es un factor relevante. De hecho, si una pavesa puede volar 100 metros, 200 metros, no hay franja que sirva. Entonces, ciertamente, ahí hay que evaluar básicamente, y la autoridad lo tiene que hacer con sus especialistas, la mejor forma de resguardo en caso de que haya un incendio nuevamente en una plantación y que podría afectar a la comunidad. Bueno, y en este sentido no solo afectó a la comunidad, a viviendas, a casas, a personas que lamentablemente perdieron incluso hasta sus viviendas, sino que también a la economía. En mucho el tránsito que transcurre por la ruta de la Madera son 11 terminales marítimos que tenemos acá en la región del Biobío. Entonces, también cómo estos desastres afectan a la economía y específicamente al tránsito de camiones. Ya conversábamos un poco acerca de esta situación, pero cómo afecta también al futuro de la región. A ver, son situaciones coyunturales que uno espera que en el tiempo sean resueltas rápidamente. Ciertamente hay un costo asociado a la espera o la no ejecución de la actividad económica. Pero bueno, la autoridad lo que está haciendo en este instante es básicamente desviar los camiones por otras vías con tal de cumplir con el objetivo que llega con la carga a los puertos o al destino donde corresponda, ¿no? Pero el monto de cuánto del daño económico seguramente lo vamos a tener una vez que finalice la crisis y estén abiertas las vías, y en ese caso la Seremi de Economía probablemente va a tener una imagen completa de qué fue lo que pasó, cuánto dejamos de percibir producto de ese daño, producto de los incendios. Y también en lo que sucede, por ejemplo, con el cese del puente ferroviario, esto también afectó mucho el tránsito. Los vehículos de carga, al menos con camiones, tuvieron que aumentar en la región del Biobío para poder cumplir con la demanda de containers, bueno, de todo lo que transita durante el día a día acá en la región del Biobío. ¿Cómo también esto ha afectado a la economía y también el impacto de los puertos, como por ejemplo el de Coronel? A ver, ciertamente el cierre del puente ferroviario afecta el traslado de carga con destino al puerto Coronel desde las plantas celulosas, ¿no? Lo que ha hecho el puerto básicamente es ajustar un poco los desembarques o embarques de productos en el puerto, y para eso ha buscado apoyo en los otros puertos de la zona portuaria, básicamente el Irqueno, eventualmente San Vicente también, ¿no? Como tú bien decías, el flujo de camiones aumentó, pero no fue todo lo mayúsculo que uno pensaba que podría haber por esta reasignación. Y también porque vía el ferrocarril es factible también mover carga, ¿ya? Y eso implica que esos volúmenes que uno esperaba de vehículos en las vías fue una parte de la carga trasladada al ferrocarril, y eso ayuda a mitigar los impactos. Que eso es un poco lo que hablábamos delante, ¿no? Esto de vincular la carga por camión con el ferrocarril, tal que el acceso a los puertos principalmente sea en un modo como es el ferrocarril principalmente, con las medidas adecuadas de resguardo de la seguridad, pero siendo más eficiente que tener una fila mucho mayor de camiones esperando el acceso al lugar. Bueno, y en este sentido también para apoyar al puente ferroviario se ha hablado de otras medidas, un metro para Concepción, un tranvía. ¿Usted ve factible esta situación? La factibilidad está sujeta a la evaluación económica.
Lamentablemente, normalmente uno se queda con aquella frase que es muy caro y por lo tanto no tiene sentido. Yo creo que en la contabilidad que hace la autoridad cuando evalúa proyectos, no solamente cuantifica el costo de la inversión más el costo de operación, sino que también los beneficios para los usuarios, que esencialmente tiene que ver con mejor en la comodidad, mejor experiencia de viaje, menores tiempos de viaje, eventualmente menores costos, uno puede cobrar por distancia, por ejemplo, y desde esa perspectiva lo que la autoridad tiene que hacer es mirar el sistema completo, hacer una evaluación y determinar si conviene o no. Ahora, ciertamente, cuando uno implementa un sistema de transporte masivo como lo es el Videotren, por ejemplo, o un metro para Concepción en particular, lo que tienes que pensar es en el sistema, y eso implica probablemente rediseñar los sistemas de recorrido, porque los sistemas de transporte masivo se justifican en la medida que tengan demanda, y yo puedo asegurar demanda si tengo gente que llega a las estaciones y conecta adecuadamente, y ahí caemos en un tema que tiene que ver con la intermodalidad. ¿Cómo me aseguro que en el diseño de ingeniería y de arquitectura de las estaciones y de esa vía, lo que sea, efectivamente la gente puede acceder, no está en la intemperie en caso de lluvia, no está el exceso de calor en caso de verano, en un espacio cerrado como una estación de combinación? Y eso es parte del trabajo de evaluación que tiene que hacer la autoridad en su momento. Y en este sentido hay un proyecto que ya funciona, hablamos del Videotren. ¿Cómo es en comparación una posible ampliación del Videotren en relación a este tranvía y este metro que posiblemente pueda llegar a la región? Mira, aquí está la discusión con el tranvía porque alguna gente propone un tranvía que básicamente es un sistema que opera en superficie, que tiene mayor nivel de fricción con tráfico lateral. Eso también está sujeto a evaluación. Hay que determinar cuál es el eventual trazado, hay que hacer una adecuada simulación de lo que va a implicar colocar ese tranvía allí. La gente, como decía adelante, tiende a renegar el transbordo, en la medida que el transbordo implique un mayor peso en la decisión de viajar. Si tú vienes de Coronel en tren, llegaste en colectivo a alguna estación, en bus a alguna estación del tramo de la línea 2 del Videotren, ¿no? Llega a la estación de Concepción, tiene que transbordar a un tranvía en un ambiente que no es cerrado, probablemente el nivel de demanda va a ser más bajo, ¿ya? Pero eso es parte de la evaluación, es parte del análisis. Yo la otra vez le decía en otra entrevista de que un transporte de calidad no es barato, ¿ya? Pero las ventajas que tiene aquello respecto a seguir usando el automóvil o que la gente no pueda desarrollarse en función de sus necesidades es mucho mayor el costo de aquello que la inversión que hay que hacer. Pero es parte del trabajo. Y estábamos hablando de planificación a años, no va a llegar en 5 años, probablemente en 20 años más. Es inmediato. Cuando alguien dice al año siguiente tengo resuelto el problema, vía gestión puede ser, vía inversiones no, porque hay que hacer un procedimiento y el costo de oportunidad de colocar dinero en algo que no funciona es demasiado alto respecto a esperar un poquito, tener un mejor estudio y en base a eso decidir. Ahora, si miramos hacia atrás, ese es el tema, van años y años de espera. También, ¿cómo evalúa esta situación? Mira, si uno piensa, bueno, un proyecto emblemático fue el famoso Biovías, ¿no? que logró poner en marcha el tren nuevamente acá en la intercomuna, logró los corredores de buses, que fueron 3, el sistema integrado de operación de las cámaras. El proyecto contemplaba un cuarto eje, que era la nueva licitación de transporte público, que no se implementó. Y ahí está el problema. Por mucho tiempo la gente decía, mira, tenemos un tren que lleva poca gente y ¿qué es lo que pasa? Trenes que además eran antiguos, que operaban bien bajo un cierto nivel de carga. En el 2016, cuando se implementó la extensión a Coronel, aumentó la demanda y eso derivó en realidad que el volumen de gente que el tren se disparara, ¿ya? Porque la gente que venía desde Coronel o de Lota, entre un viaje a hora y media a 1 hora versus 30 minutos, ciertamente no hay dónde perderse. Y además con un precio mucho más barato. Las cosas toman tiempo, pero eso es parte del trabajo de la Oficina de Planificación, de ir pensando a futuro qué hacer. En el corto plazo hay que hacer gestión, pero pensando dar las señales adecuadas, porque a veces cuando haces gestión y das la señal inadecuada, te va a costar mucho más después revertir esa decisión. Los corredores de buses son para buses, no son para automóviles. Algunas veces la autoridad dice, no, permitamos que en algún periodo lo usen. Tú abres la puerta para aquello y no la vas a poder cerrar. Ahora, afortunadamente, hay dispositivos tecnológicos que permiten supervisar, fiscalizar y multar a aquellos que no cumplen. Pero lo tenemos que usar. Y no podemos caer en aquello de que a lo multo y después no, me olvido porque en realidad, ¿sabes qué? Vamos a hacer un perdonazo. No. O sea, tenemos que ser conscientes de que estamos infringiendo la norma cuando usamos un corredor de buses para algo que no es transporte público. Si uno compara los tiempos de viaje
en un corredor de bus respecto a lo que le pasa a un automóvil, ciertamente la velocidad en transporte público es mucho mayor y el tiempo de viaje se reduce. Pero eso es parte de lo que tenemos que mantener y preservar. Muchas gracias, Alejandro, por estar hoy con nosotros en este mensaje directo para conversar acerca de esta situación que nos tiene atentos y atentas a todos, porque somos parte de esta convivencia vial y también del comportamiento vial que tenemos que tener hoy en día, no solo como automovilistas, no solo como pasajeros, sino que también como personas que vivimos y somos parte de esta urbe, así que le agradecemos su presencia hoy. Gracias a ustedes. Y nosotros de esta forma culminamos este mensaje directo y como siempre le dejamos la invitación para que revise nuestras redes sociales y se informe de todo lo que está sucediendo en la región del Biobío. Mensaje directo.